Haití, 2010, más de 300.000 víctimas mortales y un país reducido a escombros. Chile, 2010, 8,8 grados en la escala Richter, 500 muertos y medio millón de viviendas destruidas. Lorca, año 2011, magnitud 5,1 y más de 1.000 viviendas demolidas. De mayor a menor magnitud son terremotos que dañan edificios, que a su vez dañan a las personas y causan grandes pérdidas económicas y miles de desplazados. ¿Es posible hacer construcciones que no colapsen y además puedan ser reparadas? Estamos en el Laboratorio de Mecánica de Estructuras de la Universidad de Granada, en el que en la actualidad se están construyendo 4 especímenes de estructuras con forjado reticular para ensayarlas en la mesa sísmica a terremotos a escala real. ¿Qué pasa, José? Muy buena. ¿Cómo lleváis el montaje? Bien, estamos terminando de colocar el refuerzo superior en la dirección Y y ayer terminamos de colocar el superior en la dirección X. Este es uno de los mayores laboratorios de sismicidad de España. Jesús Donaire y su equipo de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Granada llevan meses construyendo estos 4 modelos de edificios a escala. 2 de ellos llevan incorporado un nuevo método que disipa la energía de los seísmos. Los otros 2 no. Todos tienen diseño reticular, similar al que se usa en garajes u hospitales. Por lo menos recogemos la parte efectiva de transmisión. Luego las laterales, estas de aquí, esta que tiene instrumental de aquí, Y esta de aquí, ¿no? es la que recogeremos la parte que se lleva el pilar, pero por la armadura lateral. En cada conexión de estas estructuras están colocando centenares de galgas. Son sensores capaces de registrar microscópicas variaciones en los materiales. Es un trabajo minucioso y nada puede fallar. Dentro de varios meses, una vez que estén terminados, los 4 especímenes se someterán a los vapuleos de la mesa sísmica. Concretamente es un dispositivo que se utiliza para reproducir terremotos a escala real o a escalas superiores del mismo. Consiste en una plataforma que es activada por 2 pistones o actuadores que controlan la aceleración en las 2 direcciones perpendiculares en planta. Meses o incluso años de trabajo se ponen en juego sobre la mesa sísmica en solo unos minutos. Estas son imágenes de ensayos anteriores. Con varios terremotos artificiales ya han constatado las ventajas de los mecanismos disipadores de energía. Van a disipar energía al producirse la plastificación del material metálico, al doblarse, y son perfiles estándar, en este caso, como podemos ver, un perfil en Y constructivo, que está adaptado, mecanizado para ser atornillado y colocado en un bastidor de tal manera que en el movimiento relativo de una parte respecto a otra del bastidor, este elemento que aquí está intacto sufra daño como este. En Japón nos lleva mucha ventaja en lo que se refiere a construcción sismorresistente. Su riesgo sísmico es mucho mayor y han aprendido a la fuerza. A partir del terremoto de Kobe en el año 95, el uso de disipadores de energía se ha convertido en algo habitual. Podríamos asimilarlo a como en las instalaciones eléctricas, tenemos la instalación eléctrica general y ponemos un cuadro con fusible. Si sobreviene una sobretensión, el fusible se rompe, se sustituye y la instalación eléctrica permanece intacta. Pues algo parecido haríamos con este tipo de dispositivos. El daño se concentra en estas partes metálicas concretas que se dañan y que pueden sustituirse sin que se vea dañada la estructura de hormigón, que suele ser más costosa de reparar. Jesús y sus compañeros han aprendido estas técnicas del profesor Amadeo Benavent, que a su vez las ha importado del investigador japonés Akiyama. En España se edifica de acuerdo con una norma sismorresistente que no contempla los disipadores de energía. Los investigadores apuestan por usarlos en edificios construidos con anterioridad a la norma o para refuerzo de los que ya están homologados. Lo que estamos intentando es que las cargas que produce este disipador sobre la estructura se transmitan, uno, de la manera más eficaz posible y, por otro lado, para que el desplazamiento en esta dirección sea posible y, por tanto, el disipador pueda disipar energía, necesitamos que haya cierta deformación lateral. Estos dispositivos que hemos visto se instalan como barras diagonales desde
la parte inferior de una conexión hasta la parte superior. Para ello lo que hacemos es proteger estas conexiones de la estructura existente mediante materiales tipo composite, que envuelven las uniones de manera que permitimos aumentar la deformación lateral de este tipo de nudos y además aumentar su resistencia. Esto es un esquema de cómo se instalaría el disipador en la estructura de hormigón existente, que está formado por estos pilares y estas vigas. En el laboratorio han comparado estructuras porticadas, típicas de edificios residenciales, construidas según la norma sismorresistente española, con otras que, a pesar de no seguir la normativa, sí llevaban disipadores. La estructura con disipador de energía tuvo un mejor comportamiento sísmico, ya que resistió niveles de intensidad sísmica mayores a las que se le exigía la norma sismorresistente española. La estructura con disipadores protegió el pórtico de hormigón armado, esta estructura que solo estaba pensada para resistir sus cargas de peso, y la dejó intacta. En Haití, al drama de los fallecidos se sumó el de las miles de familias que se quedaron sin casa porque las construcciones no aguantaron en pie. Un problema muy importante es que muchas veces los muros que se construyen no están construidos hasta la última altura, es decir, no ocupan el vano entero, sino que a lo mejor llegan a media altura o a 2/3. Entonces eso, en vez de solucionar o ayudar a solucionar el problema, lo que hace es desencadenar problemas mayores. Y especialmente ahora estamos en el análisis de países como Haití y Perú, principalmente, donde tienen una facilidad de construcción, los construyen ellos mismos, y lo que buscamos es proporcionarle consejos, como si dijésemos, directrices sencillas, para que ellos con unas pocas recomendaciones sean capaces de construir con sus propias manos un edificio que sea sísmicamente resistente. Bueno, pues este ladrillo es un prototipo de un ladrillo que se ha diseñado con respecto a la norma o a las recomendaciones que ponen en Haití. Es una normativa que ha salido a partir del terremoto que hubo en 2010. Pero no hay que viajar tan lejos. En Lorca, Murcia, los daños se cuantificaron en 1.200 millones de euros, más de 20.000 viviendas sufrieron daños y hubo que demoler casi 1.200 casas. Fue de los denominados tipo impulsivo, en el cual la energía se concentra en muy poco tiempo. Y eso unido a hechos como, por ejemplo, que plantas bajas permanezcan diáfanas, es decir, que la fábrica de ladrillo en el edificio no llegue hasta abajo, hasta la planta baja, por el hecho de dejarla para uso comercial, y eso lo que posibilita es que al crear esa planta con menor resistencia, la energía del terremoto se concentró en gran parte de los edificios en esa planta. Con esta nueva línea de proyecto que se plantea, lo que se pretende es que la estructura pueda ser reparable en los terremotos de pequeña intensidad, con daño concentrado en los elementos como disipadores de energía, y que ya en terremotos de muy baja probabilidad de ocurrencia, la estructura puede verse dañada, pero, como digo, en terremotos poco esperables. Con estas técnicas, los costes económicos y sociales de un terremoto serían menores. Así lo creen desde el Laboratorio de Estructuras de la Universidad de Granada. Pero aún tienen muchos terremotos que experimentar, siempre dentro del laboratorio.